Hemos estado compartiendo acerca de la carta a los romanos, pero hoy vamos a trasladarnos hasta el Antiguo Testamento, al libro de los orígenes, ¿verdad? Llamado Génesis. Y en Génesis vamos a ir al capítulo 11. Génesis capítulo 11. Verso 1 al 9. Génesis 11 del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al mirar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron ahí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedras y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar y a confundirnos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. Y de esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia y acercarnos a tu palabra, que tiene poder y eficacia para transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Que seamos renovados, Señor, en nuestro entendimiento y que tú nos des a conocer tu preciosa voluntad. Que podamos ser edificados, Padre, para la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. El pasaje que hemos leído de Génesis 11, del 1 al 9, nos presenta la historia de la Torre de Babel, un relato antiguo pero profundamente relevante. Y este episodio plantea preguntas cruciales sobre el origen de los idiomas, la diversidad de los grupos humanos, la voluntad divina en la historia humana y cómo todo esto se relaciona con la glorificación o exaltación de Cristo. Exploremos entonces este evento en papel de exaltar la gloria de Cristo. Abordaremos en esta oportunidad el pecado cometido al construir la Torre de Babel. Y como mencionaba, surgen las preguntas: ¿de dónde vienen los idiomas? ¿De dónde vienen los diferentes grupos sociales o diferentes naciones? Si es consecuencia del pecado o una oportunidad para glorificar a Cristo. También vamos a evaluar la idoneidad de los estados separados frente a un estado único o monolítico, y si la formación de un gobierno mundial es parte del plan de Dios, es parte de ese plan divino. También vamos a indagar en la raíz de nuestro pecado y cómo Dios nos redime. Amén. Todas estas interrogantes se desprenden de este antiguo pero relevante relato y reflexionaremos sobre la relevancia en nuestra vida contemporánea y su relación con la voluntad divina en la historia humana. En Génesis 11 del 1 al 9 encontramos una aparente contradicción sobre el origen de los idiomas. En el capítulo 10 menciona la diversidad de idiomas y naciones antes de la historia de la Torre de Babel, mientras que el capítulo 11 describe todas las personas hablando la misma lengua al comienzo. ¿Y cómo podemos entender esta aparente contradicción? Es que los capítulos que están ahí no están en orden cronológico, así como los libros no están en orden cronológico de cómo fueron escritos, que Génesis, aunque es el primer libro que encontramos en la Biblia, no es el primer libro que fue escrito. Así el capítulo 10 no necesariamente es el capítulo que antecede al capítulo 11. ¿Está conmigo?
El capítulo 10 narra la dispersión de las personas y los idiomas, explicando cómo las naciones se formaron con lenguas diferentes. El capítulo 11, del 1 al 9, se revela el motivo detrás de esta diversidad lingüística. Después del diluvio, Dios había ordenado a Noé y a su descendencia que se multiplicaran y llenaran la tierra. Quizás para hacer más entendible esta parte, usted ha visto algunas series que comienzan con lo que sucede después y luego regresan a lo que había acontecido antes, horas antes, días antes, meses antes. Pues vea de esta manera estos dos capítulos. Están complementándose el uno al otro. Y volviendo al punto, en lugar de obedecer, las personas se agruparon en un solo lugar para construir la Torre de Babel, desafiando a Dios. Una orden que Dios explícitamente dio es llenar la tierra. Llenar la tierra. Pues ellos decidieron hacer lo contrario, agruparse. Y cualquiera puede decir, ¿y cuál es el problema de propiciar la unidad? Es que no era una unidad correcta, ni tenían la motivación correcta de estar unidos. Era una unidad forzada, era una unidad que iba en contra de lo que Dios había establecido. Amén. Así que viene Dios y confunde los idiomas y los dispersa, impidiendo que se agruparan nuevamente. Y esta historia entonces destaca que los seres humanos, que la humanidad desobedeció el mandato de Dios de dispersarse y en su lugar buscó una unidad en contra de la voluntad de Dios. La confusión de los idiomas no fue el origen de la diversidad, sino una medida para corregir la desobediencia y garantizar que las personas se dispersaran según el plan de Dios. Ese era el plan original de Dios. Ellos quisieron cambiar el plan de Dios, así como muchas personas quieren cambiar el plan de Dios en diferentes situaciones. Pero Dios tiene la última palabra. Amén. Y aquí en este capítulo que leímos, con estos versos que leímos, revela la razón detrás de esta diversificación de idiomas y la formación de naciones, demostrando que la unidad forzada y desobediente no está acorde, no está en línea con el propósito de Dios de llenar la tierra a través de la multiplicación y de diversificación de la humanidad. Y aquí vamos a ver algunos pecados, ¿verdad? Vamos a explorar en este lugar por unos minutos para comprender cuál fue el pecado cometido y luego cuál fue el juicio de Dios que le sigue. Después vamos a ver cómo estos eventos están conectados con el propósito de glorificar a Cristo. Todo sea para la gloria de Dios. A pesar de que el ser humano muchas veces está en contra de Dios, todo Dios lo va a tornar para la gloria de Cristo. Amén, hermanos. En Génesis del 1 al 4, el capítulo 11, verso del 1 al 4, habla de que toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersos o dispersados sobre la faz de la tierra. ¿Para qué querían construir ese lugar y para qué querían crear esa unidad? Para hacerse famosos, para llenarse de orgullo, de vanagloria, para tener el protagonismo. Amén. Pero la gloria le pertenece solamente a Dios. Y aquí hay algunas declaraciones claves. El verso 4, en este verso, ¿verdad? Planeaban construir una ciudad. ¿Cuántas sectas se han levantado así a través de la historia? Que crean un lugar donde aparentemente es para algo bueno, pero la verdad es que están buscando su propia glorificación. Vamos a crear la ciudad de Dios, o lo que sea, como le llamen. Pero no es para la gloria de Dios, es para la gloria de ellos. Y ahí hay que tener mucho cuidado. En segundo lugar, planeaban construir una torre.
en esa ciudad que llegara hasta los cielos. En tercer lugar, buscaban obtener un renombre para sí mismos. Y en cuarto lugar, su objetivo era evitar la dispersión por la tierra, que es lo que Dios había planeado, que es lo que Dios había propuesto, que es lo que Dios había mandado que hicieran. Amén. Entonces, las dos primeras acciones están relacionadas con estas dos últimas. Para evitar la dispersión, decidieron construir una ciudad. Y la construcción de una torre que alcanzara los cielos era su intento de obtener renombre. Aquí están los dos pecados subyacentes. Son la búsqueda de reconocimiento y de alabanza, ¿verdad? Que ellos recibieran la alabanza, que ellos recibieran la fama, la glorificación de ellos. Y reflejaba entonces el deseo de obtener renombre, el deseo de seguridad, manifestado en la construcción de una ciudad en lugar de enfrentar el riesgo de llenar la tierra. ¿A cuánto les gusta estar cómodos? ¿A cuánto les gusta estar seguros? Pero el mandato de Dios era otro: llenar la tierra y sojuzgarla. Dios quiere sacarnos de la comodidad para que llevemos el evangelio a las personas que no lo conocen. Es más fácil quedarse acostado en una hamaca que ir y testificar y predicar el evangelio. Y ellos, eso es lo que estaban buscando: la comodidad, la seguridad, el protagonismo, la fama, el orgullo, la vanagloria. La voluntad de Dios para los seres humanos no es que encontremos nuestro gozo en ser alabados, sino que encontremos nuestro gozo en conocerle y alabarle a Él. Amén. Su voluntad no es que encontremos nuestra seguridad en las ciudades. En ningún lugar se va a tener una seguridad si Dios no está con usted. La seguridad la encontramos en Dios cuando le obedecemos alegremente a Él. Amén. En cualquier lugar que nos encontremos, Dios nos va a proteger siempre y cuando esté bajo su voluntad. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. Era parte del plan de Dios. Y donde vayas o donde tú estés, ahí estaré yo. Pero tenemos que estar conectados con el propósito y el plan específico que Dios tiene para nuestra vida. Amén. El pecado espectacular, antes, aún después del diluvio, a pesar de la advertencia que Dios le había dado a Noé y a sus descendientes, y aquí podemos observar de que al comparar lo que había antes del diluvio y lo que tenemos ahora, no estamos mejor que antes del diluvio. La maldad de los hombres iba en crecimiento en la época de Noé. Y por eso Dios envió un diluvio. Ahora no estamos mejor que antes del diluvio. Puede ser que estemos peor. La condición del ser humano es la misma que tuvo Adán y Eva. Ellos decidieron por sí mismos que era lo mejor. Y eso es terrible cuando no tomamos en cuenta a Dios, cuando no consideramos la voluntad específica de Dios para nuestra vida. Creen que incluso pueden elevarse y reclamar el lugar de Dios. Y esta es la historia del ser humano hasta la actualidad. La historia de una humanidad que está alejada de la gracia redentora. El pecado de Adán se repite cuando Dios observa la ciudad y la torre construida, que Él dice por los hijos de los hombres, en otras palabras, por los descendientes de Adán. Esta construcción refleja la rebeldía de Adán, la que había en Adán, al igual que su acto de comer del fruto que Dios le mandó que no comiese. La naturaleza pecaminosa de Adán perdura en sus descendientes y nos incluye a todos los que estamos aquí, todos los descendientes de Adán. La manifestación del desprecio divino es evidente. En este versículo declara: el Señor descendió para ver la ciudad y la torre.
¿Cómo lo lee usted esto? Esto es una ironía, fíjense. El Señor descendió. En otras palabras, la torre es tan insignificante que Dios desciende para verla, aunque Él puede verla desde cualquier lugar. Y esta descripción irónica subraya la futilidad o insignificancia de lo que es el orgullo humano al intentar desafiar a Dios con una torre que pretende alcanzar los cielos. Interesante, ¿no le parece? Ante el pecado del ser humano que busca su propia gloria en lugar de difundir la gloria de Dios por la tierra, ¿cuál es la respuesta de Dios ante esta situación? Génesis 11 del 6 al 8 dice la palabra: y dijo Dios, he aquí que son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible. ¿Verdad? Está hablando irónicamente. Bajemos ahí y confundamos su lengua para que nadie entienda su lenguaje o el lenguaje del otro. Y así lo dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué pasó? Dejaron de construir, dejaron de edificar esa ciudad, dejaron de edificar la torre. La respuesta de Dios en el verso 6, cuando dice que los habitantes de la torre de Babel son un solo pueblo y todos ellos tienen una misma lengua, está anticipándolos, o está anticipando que Dios no solamente los va a dividir en diferentes idiomas, sino que los va a dividir en diferentes pueblos. Amén. Ahí surgen los diferentes pueblos. Su plan es multiplicar los idiomas y las naciones. Y el verso 7 dice: Dios decide confundir su lengua. Amén. ¿Para qué? Para dispersarlos por toda la tierra. O sea, nos vamos a unir con los que nos entendemos. Con los que no los entendemos no nos vamos a unir. Imagínense qué querían lograr ellos. Un solo gobierno, una sola persona que gobernara todo el mundo y que ocupara el lugar de Dios. Pero Dios viene y los divide. ¿Está conmigo? Esa es la respuesta de Dios a la arrogancia humana, dificultando la comunicación, frustrando sus ambiciones globales, evitando que minimicen su presencia. Dios establece un sistema en que el orgullo de un grupo va a limitar el orgullo de otro grupo. Amén. Parte del propósito de Dios. Si no, estaríamos peor de lo que estamos ahorita. Amén, hermanos. Y aunque Dios otorga libertad a la humanidad para buscar su autoexaltación y seguridad, existen restricciones. La diversidad de idiomas y culturas en todo el mundo actúa como límite a las aspiraciones globales de la humanidad, recordándoles su dependencia de Dios. Todos los pueblos necesitan de Dios. Amén. Hemos sido diseñados para la gloria de Cristo. Y volviendo a este propósito global de Dios para glorificar a Cristo en este evento, recordemos que Dios no actúa sin razón, hermanos, ni propósito. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Y al permitir este espectacular pecado de orgullo y de rebelión en Babel, Dios sabía lo que hacía y cuál sería la respuesta que daría a estas personas. Las diversas lenguas y culturas del mundo no son un capricho divino. Amén. Son un juicio de Dios sobre el pecado. Y al mismo tiempo están diseñadas por Él para gloria a Jesucristo a nivel de todo el mundo. Amén. Entonces, ¿cómo sirve este pecado espectacular y su consecuencia, la diversidad de idiomas, para exaltar la gloria de Cristo? Hay 5 maneras en que Dios utiliza para esto. La división de la humanidad en diferentes idiomas después del episodio de la Torre de Babel sirve para varios propósitos que glorifican a Cristo. En primer lugar, esta diversidad en los idiomas o diversidad lingüística ha protegido a los cristianos de la amenaza de un gobierno global monolítico que podría perseguirlos. Amén.
Y aunque a veces se ve como un obstáculo para la evangelización, Dios valora más la preservación de los creyentes que la uniformidad humana. Amén, hermanos. Es parte del plan de protección de Dios para todos los creyentes. Y en segundo lugar, la historia de Babel humilla el orgullo humano. Revela que incluso en los últimos días un gobierno global malévolo va a surgir para perseguir a los cristianos, conectando esta maldad con los rebeldes que estaban en Babel. Y la palabra Babel en hebreo se traduce comúnmente como Babilonia en el Antiguo Testamento. Y este nombre se usa para menospreciar a la gran ciudad de Babilonia, mostrando su insignificancia delante de Dios. En el libro de Apocalipsis, la ciudad de la bestia recibe el nombre de Babilonia, si usted lo ha leído. Y su destrucción resalta la gloria de Cristo. La diversidad de idiomas entonces protege a los cristianos de la persecución global y revela la insignificancia del orgullo de los seres humanos. Amén. La historia de Babel y su conexión con Babilonia destaca que ningún esfuerzo humano puede rivalizar con el poder y la soberanía de Dios. Y también que Cristo triunfará sobre todas las potestades malignas, incluyendo cualquier gobierno global que se levante en su contra. No hay nada ni nadie que podrá contra Cristo. ¿Lo creen? En Apocalipsis capítulo 18, versos 5, 7 y 10 dice: porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Cuánto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así darle tormento y duelo, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Amén. Se puede jactar todo lo que quiera, se puede llenar de orgullo, pero llegará el juicio, está diciendo el Señor. Amén. En el día final Dios levantará las restricciones impuestas sobre las naciones, y el orgullo de Babilonia inflará a las naciones mientras los cristianos van a sufrir. En un instante Cristo vendrá y eliminará al hombre de pecado con su aliento. Eso es lo que dice 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Destruyendo a Babilonia y erradicando el orgullo humano. La historia de la Torre de Babel es un presagio de este evento, y la victoria será ¿de quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. La tercera manera en que Babel apunta a la gloria de Cristo es que Jesús extiende su reclamo a cada grupo de idiomas y pueblos, ya que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y la Biblia dice que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos van a proclamar que Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. A pesar de la división causada por Dios, esto exalta la autoridad y el poder de Cristo, al hacer que los discípulos en cada lengua y cultura confiesen y exalten su precioso nombre. Amén, hermano. El evangelio mismo es glorificado, ya que su mensaje de muerte y resurrección, perdón y justificación se extiende a través de todas las lenguas y de todos los pueblos, de todas las naciones. Amén. Lo que resplandece aún más gracias a la diversidad de idiomas. Dice Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. En quinto lugar, la alabanza a Jesús se vuelve más hermosa debido a la diversidad. En Apocalipsis se describe una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que están alabando a Dios. Amén. Recuerdo que estando en Asia, fuimos a un teatro
donde estábamos del pueblo donde habíamos llegado, en Almaty, pero habían coreanos, habían estadounidenses, habíamos latinoamericanos, habían de Rusia y habían diferentes pueblos que estábamos ahí. Y llegamos a ese lugar porque había un evento cristiano y había un concierto, ¿verdad?, de alabanza. Fue tremendo esa alabanza porque cada quien cantando en su propio idioma, alabando juntos a Dios. Y eso es lo que describe la palabra. Amén. Y a pesar de que el ser humano trató de hacer algo para desvirtuar a Dios, Dios lo ocupa para la gloria de Cristo. Amén. Este pecado espectacular en Babel resulta entonces en la multiplicación de idiomas que culminó o que culminará también en una alabanza gloriosa a Cristo en cada lengua. Y así esta diversidad de idiomas enriquece la alabanza universal al Señor. Amén. La historia de Babel, con su juicio divino y la multiplicación de idiomas resultantes, sirve para protegernos. Amén. Dígale que está cerca, Dios nos está protegiendo como cristianos. Pero también sirve para humillar el orgullo humano, extender el evangelio a través de la diversidad de idiomas y culminar en una alabanza universal a Jesús. Amén, hermanos. Amén. Si no, usted dígame, ¿cuál es el libro que ha sido más traducido a diferentes idiomas y dialectos a nivel mundial? La Biblia. La Biblia ha sido traducido a casi todos los idiomas que hay en el mundo y a casi todos los dialectos que hay en el mundo. Y ha sido llevado a cada rincón de la tierra. Y sigue siendo llevada. Amén. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Amén, hermanos. La gloria de Cristo resplandece a través de esta diversidad de idiomas y la redención de cada pueblo y lengua. Tenemos que alabar al Señor en todas las lenguas. Y dejemos que su gloria brille en medio de la diversidad de su creación. Este capítulo de Génesis, con aparentes contradicciones en cuanto al origen de los idiomas, pero que al analizarlo detenidamente vemos que Dios castigó la desobediencia humana al dispersar a las personas y confundir su lenguaje. Y esto demuestra que la diversidad de idiomas y de cultura es un resultado de la voluntad divina y al final sirve para cumplir el propósito de Dios. Amén. La construcción de la torre refleja dos pecados: la búsqueda de reconocimiento por parte del ser humano y de la seguridad. La humanidad en su orgullo busca su propia gloria y se rebela contra la voluntad de Dios de llenar la tierra. Tenemos que llenar la tierra del evangelio. Amén. Amén. La palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que hará la obra que Dios ha enviado a hacerla. Y esto persiste, ¿verdad?, a través de la historia. Dios responde limitando la comunicación, frustrando las ambiciones globales al dividirlos en idiomas. Pero esta diversidad de idiomas debe ser un recordatorio de la dependencia que debemos tener todos los seres humanos de Dios y de los límites en la búsqueda de la autoexaltación. Hay límites, hay restricciones. Amén. Por eso dice la palabra, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Este evento, a pesar de su pecado y del juicio, sirve para glorificar a Cristo en varias formas, protegiéndonos como cristianos de las amenazas de un gobierno mundial opresivo, humillando el orgullo humano al mostrar la insignificancia de desafiar a Dios y además exaltar el poder del evangelio al extenderse a través de los diferentes idiomas de las diferentes culturas y enriquecer la alabanza expresada en diversos
idiomas o lenguas. Amén. ¿Qué podemos hacer? Aprender más de Dios. Aprender de que esa diversidad que existe en las culturas y en las lenguas debe servir para glorificar al Señor. Reconocer la importancia de no buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Entender que el orgullo y la rebelión humana son obstáculos en nuestra relación con Dios y con otros también. Y debemos buscar la humildad, que difícil es, ¿verdad? Buscar la humildad y la obediencia. Debemos ver cómo la historia de Babel conecta con eventos futuros y recordar la soberanía de Dios, que se extiende a través de toda la historia del ser humano. Debemos entonces darle gracias a Dios, porque la decisión de Dios en aquel entonces era para proteger a su pueblo, que somos nosotros, y para que el orgullo del ser humano sea erradicado. Vamos a estar de pie en esta mañana y vamos a glorificar al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Declaramos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que solo tú eres digno, Señor, de toda exaltación, que solo tú eres digno de toda gloria y de toda alabanza y de todo honor. Levantamos nuestros corazones, Señor, en rendición a ti, en dependencia de ti, reconociendo que sin ti no somos nada. Y Señor, que al ver la diversidad de lenguas, de idiomas, de dialectos, de culturas, estemos enfocados en que nos vamos a unir, pero nos vamos a unir para darte a ti la gloria, para alabar y glorificar tu santo nombre. Disponga su corazón en este instante y adore al Señor con todo su ser, en el nombre de Jesús. Aleluya.